Inge, creo que me tienes que cambiar el rol a moderadora para poderte ayudar ahí, porque como asistente no me permite. Bueno, ya voy a mirar. No te encuentro. No me deja cambiarte el rol, no. No encuentro la opción. No sé si es porque esta es la nueva versión. Bueno, Inge, pues sí, de pronto es eso, la nueva versión la que nos ha como restringido algunas cositas. Buenas noches para todos. Entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda web conferencia del curso de Administración de Base de Datos. Mi nombre es Mario Luis Ávila Pérez, para los que no me conocen. Soy el director del curso y también nos acompaña la ingeniera Marjoli González, que también es tutora del curso. Bueno, entonces les damos una cordial bienvenida y pues vamos a estar iniciando. Tengo por aquí una presentación que les voy a compartir. ¿Me confirma que están viendo mi pantalla? Se ve súper, ingeniero. Si quiere puede ponerle modo Gracias, presentación que ya se ve bien. gracias. Bien, entonces, como ya les comentaba, esta es nuestra segunda web conferencia que corresponde a la fase 2 del curso de Administración de Bases de Datos. Ya hemos agotado la fase de presaberes, en fase en la cual ustedes presentaron un cuestionario. Pues a la mayoría le fue bastante bien con el cuestionario. Y ahorita ya nos encaminamos a la fase 2, denominada uso del lenguaje procedimental. Em, bueno, entonces vamos a estar viendo en esta tarde algunas generalidades de esta unidad 1.
que es la unidad a la que corresponde esta fase. Esta unidad está asociada al resultado de aprendizaje 1, que es identificar los conceptos relacionados con el lenguaje procedimental en un DBMS que optimice la gestión de la base de datos para brindar soporte para la toma de decisiones en una organización. Entonces, los temas que abordamos en esta unidad son programación y optimización en DBMS, que es el título de la unidad, y tiene las temáticas del lenguaje de procedimientos en DBMS, que es lo que tiene que ver con el lenguaje PLSQL, las funciones y procedimientos almacenados, o Stored Procedure and Function, y manejo de cursores y los fundamentos de optimización. Entonces, para el desarrollo de esta actividad que tiene bastantes temas prácticos, se ha seleccionado el manejador de base de datos Oracle, que es el que vamos a estar utilizando para el desarrollo de las actividades. Entonces aquí se ha proporcionado un drive donde ustedes pueden descargar la versión 11 de Oracle Express Edition. Es una versión bastante liviana de este manejador de base de datos. Y bueno, y es la que se recomienda porque es bastante liviana. Entiendo que algunos tienen equipos con prestaciones bastante bajas. Puede ser el caso, ¿no? Ojalá todos tuvieran un super equipo donde se desempeñara bien la versión actual de Oracle. Sin embargo, el que quiera instalar la versión actual de Oracle también lo puede hacer. Digamos, para esta primera actividad no es obligatorio que instalen esta versión de Oracle 11, o sea, que instalen una versión de Oracle en su equipo, porque ya vamos a ver más adelante que podrían de pronto desarrollar la actividad con Oracle Apex, que es una versión de Oracle en la nube, o con Live SQL, que es también otra versión de Oracle en la nube. Sin embargo, pues si tienen la oportunidad de instalar desde ya, pues es bastante recomendable que lo hagan. Se les ha proporcionado un video en el foro. Yo, bueno, en los foros de mi grupo he colocado este video de la instalación y de cómo configurar un usuario de inicio para que puedan trabajar. Espero que todos pues lo hayan podido ver, y vamos a estar viendo más adelante cómo este, lo podemos accesar este video. Entonces, esta presentación se les va a estar compartiendo, y este enlace también lo he compartido en el foro para que ustedes descarguen la herramienta. Antes de entrar en materia ya de lo que es SQL, recordemos que SQL es el lenguaje estructurado de consultas para bases de datos, ¿no? Es un estándar internacional que está identificado por la sigla SQL. Y bueno, este SQL nosotros lo podemos dividir en tres grupos o categorías de acuerdo con su funcionalidad. Entonces tenemos el grupo de las sentencias DDL, que significan Data Definition Language, que son esas sentencias como create, como alter, create, que es la que usamos para crear tablas o crear los objetos, ¿no? Porque no solamente, tal vez en los cursos anteriores hemos creado tablas, hemos también creado algunos triggers. Podemos crear vistas, podemos crear funciones y procedimientos almacenados. La sentencia alter, que también es de este grupo, que nos permite modificar esos objetos. Drop, que nos permite eliminarlos.
truncate, que nos permite vaciar una tabla o todos los registros de una tabla, comment para agregar comentarios al diccionario de datos, y rename, que nos permite renombrar objetos. Pero tenemos también otro grupo de sentencias SQL que las agrupamos como DML, y que son estas sentencias del Data Manipulation Language, que son las que usamos principalmente para consultas, ¿verdad? Que como el select, pero también que usamos para insertar datos, como el insert, el update, que usamos para modificar los registros o los datos de una tabla, eh, el delete, que lo usamos para eliminar estos datos de la tabla. Entonces, este grupo de sentencias SQL los agrupamos como Data Manipulation Language o DML. Perdón. Y por último tenemos otro grupo que es el Data Control Language, que es estas sentencias que nos permiten, usadas principalmente para manejar los privilegios, asignación de permisos, por ejemplo, como grant, como revoke, grant, que nos permite otorgar privilegios a un usuario, a un rol, y revoke, que nos permite retirar esos privilegios. Entonces, esas tres sentencias, recordemos, DDL para Data Definition Language, DML para Data Manipulation Language, y DSL, que son las sentencias de control. Hay unos elementos dentro de la optimización de la base de datos, unos objetos en la base de datos importantísimos, y que los constituyen las vistas. Además de las tablas, recordemos que a través de las vistas nosotros podemos hacer como una copia virtual de esa tabla. Entonces es una alternativa para mostrar datos de varias tablas. Eh, entonces, y si esta vista se almacena como una consulta. Los datos accesibles a través de las vistas no están almacenados, solo se guarda la definición de la vista, y de tal manera que cuando nosotros consultamos la vista, se ejecuta las sentencias de consulta de esa vista, y de esa manera nosotros podemos tener acceso a esos datos, pero no directamente a través de la tabla, sino a través de la vista. La vista viene a convertirse como un intermediario entre el usuario y las tablas. Esto para, pues, dar como cierto nivel de seguridad, para que si necesitamos proteger ciertas tablas del acceso directo de los usuarios, pues la vista viene a convertirse como en uno de estos elementos que agregan un nivel de seguridad. Entonces, de allí la importancia de las vistas, porque es parte de estos objetos que nos permiten optimizar tareas al interior de la base de datos. Em, bueno, aquí en esta anterior diapositiva miramos cómo son las sentencias para crear una vista. Usamos la palabra reservada create y el tipo de objeto, que es view, create view, el nombre de la vista, que nosotros este nombre lo colocamos de acuerdo al tipo de datos que viene en la vista, ¿no? Y usamos la palabra reservada as para luego ya construir la sentencia SQL de consulta como normalmente la hemos trabajado. Usualmente es recomendable que nosotros primero ejecutemos la consulta antes de agregar esta primera línea que está aquí en la línea 8 de la creación de la vista, y así nos aseguramos de que la sentencia de consulta realmente trae los datos que nosotros esperamos,
de esa vista antes de crearla como tal. Eh, Esto es lo ideal, pues si no tendremos que alterar la vista ya después de creada o eliminarla para crear una nueva en caso de que no nos quede de acuerdo a lo que estamos necesitando. Entonces, ya entrando a lo que es propiamente el lenguaje PLSQL, tenemos que es un lenguaje procedimental eh, que nos permite, digamos, construir esos bloques que van a ayudar a que nuestras consultas SQL se comporten de mejor manera o manipularlas de una manera más flexible. Entonces, PLSQL viene a agregar más funcionalidad al lenguaje SQL porque a través del SQL solo podemos accesar a los registros de las tablas, pero si por ejemplo necesitamos declarar una variable y usar esa variable o hacer un bloque de programación lógico, no lo vamos a poder hacer solo con el SQL. Entonces de allí que los motores de base de datos han agregado este bloque de programación. Es un lenguaje de programación, pero está orientado a procedimientos. Ahora, ¿qué diferencia este lenguaje con respecto a otros lenguajes como C Sharp, por ejemplo, que ustedes han usado, como Python y otros lenguajes como Java? Que nosotros no ejecutamos el lenguaje SQL directamente desde estos lenguajes, sino que usamos una especie de interfaz que es, o sea, nosotros lo que mandamos es la instrucción SQL al motor de la base de datos y es en el motor de base de datos donde se ejecuta la instrucción SQL. A diferencia de PLSQL, que se ejecuta dentro del motor de la base de datos directamente y nosotros podemos mezclar código SQL con instrucciones de este lenguaje. Y eso es lo que vamos a estar trabajando principalmente en esta unidad 1, cómo construimos esos bloques de programa SQL. En el ejemplo este que tenemos aquí, vemos que vemos un bloque de PLSQL anónimo que tiene, consta de bloques que son declare, que es opcional, donde nosotros declaramos las variables, el bloque begin, que es el cuerpo donde va toda la lógica de programación, un bloque que se llama exception, el cual es opcional, y end, que nos indica que ya finalizó este lenguaje PLSQL. Entonces aquí nosotros vemos este bloque en la parte, la imagen que está en negro en su pantalla a la derecha. Entonces tenemos el bloque de declaración, donde nosotros declaramos esta variable salida de tipo varchar 2, o sea, es una variable de tipo string que tiene 29 espacios para caracteres. Tenemos un dato numérico que le hemos puesto el nombre de la variable dato numérico y es de tipo number. Tenemos otra variable que hemos denominado hoy y que es de tipo date, o sea, de tipo fecha, y que a esta le estamos eh, asignando el valor de sysdate, que es una función que trae la fecha actual del sistema en el que estamos ejecutando la base de datos. Entonces ya tenemos aquí en el bloque begin, eh, que es donde va la lógica del programa y hacemos movimientos con las variables, asignamos otros valores y hacemos una salida por consola de una fecha. Esto en lo que tiene que ver con el lenguaje PLSQL, aquí tenemos otro ejemplo
para, declaramos una variable venum en el bloque de declaración de tipo numérica. También podemos usar numeric and number, también como tipos de números, también podemos usar enteros. Entonces hay una gran gama de variables que podemos utilizar y que ustedes las pueden consultar en el material. Y aquí en el bloque begin estamos usando un ciclo for. Fíjense que directamente en el lenguaje SQL no admite este tipo de bloques lógicos de programación, pero eso es lo que viene a añadir PLSQL, añadir esta flexibilidad para nosotros agregar eh, estos bloques de programación como el for, que es un ciclo, ¿no? Aquí en este caso, el ciclo for usa la variable i como índice y va desde el 1 hasta el 9. Esta es la sintaxis para el for. Hace el ciclo, esta instrucción se repetiría 9 veces, ¿no? Entonces mostraría por pantalla el valor de i, o sea, 9 veces, y ya acá termina el ciclo. Em, pues ustedes se les recomienda que deben practicar estas sentencias de PLSQL, porque indudablemente acá no vamos a tener el tiempo para agotar todo lo que se puede hacer con PLSQL, pero pues la idea es ir utilizando el lenguaje en la medida que lo vayamos necesitando y de esta manera vamos a adquirir el conocimiento de acuerdo a lo que vayamos necesitando para desarrollar los ejercicios de la guía, que más adelante vamos a echarles un vistazo. Entonces, una de las cosas que se pueden realizar con este lenguaje son los procedimientos almacenados o storage procedures. Entonces, un procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones a las que se le da un nombre. Y bueno, la idea de estos procedimientos almacenados es agrupar y organizar esas tareas repetitivas o tareas específicas que se pueden desarrollar al interior de la base de datos como una manera de automatizar ciertos procesos u optimizar algunos procedimientos que se realizan al interior de la base de datos. Nosotros utilizamos estos bloques de programa para realizar estas actividades que nos permiten actualizar tablas, por ejemplo, eliminarlas. Entonces, esta es como la ventaja de estos procedimientos almacenados. Eh, pero no, bueno, tiene también algunas desventajas como que eh, se deben hacer cosas sencillas, no soporta lógicas de programación muy complejas y que a veces suelen ser difíciles de depurar porque a diferencia de C Sharp, por ejemplo, que usted puede correr el lenguaje paso a paso, me imagino que ustedes lo han hecho, ¿verdad? Ponemos el depurador y vamos paso a paso ejecutando el programa de tal manera que a través de esta depuración nosotros vamos a encontrar algunos errores que se presenten de lógica. Entonces acá no contamos con ese depurador, sino que el procedimiento debe quedar bien desde el principio y podría de pronto arrojarnos resultados inesperados, pero que podemos ir depurando en la fase de pruebas. Pero no vamos a contar con una herramienta de depuración. Entonces, otro de los elementos que nosotros, bueno, acá en el procedimiento almacenado, miremos este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos la sentencia create or replace. El nombre del procedimiento y luego viene aquí el bloque de instrucciones que usa begin y end.
Fíjense que acá no usamos la instrucción, el bloque declare, que sí usábamos allá en PLSQL. Otro elemento importante en la optimización de nuestra base de datos lo constituyen los cursores. Eh, entonces, estos cursores es una funcionalidad que nos brindan las bases de datos, no solamente Oracle, se manejan en bases de datos como MySQL, SQL Server, Informix, DB2 y otras bases de datos, todas tienen de pronto este manejo de cursores, hablando de las bases de datos relacionales, ¿no? Que nos permiten avanzar registro por registro, porque cuando nosotros hacemos una consulta SQL, nos trae inmediatamente todo el set de la consulta o todo ese bloque todo ese conjunto de datos nos los trae desde la memoria de una sola vez. Por ejemplo, si yo consulto, por ejemplo, tengo una tabla clientes y selecciono todos los datos de los clientes que viven, por ejemplo, en Bogotá, de una vez me va a traer los 1000 registros que tenga la base de datos o los millones, de acuerdo al tipo de base de datos que maneje, pero no me va a permitir procesarlos de a uno por uno. Y en ocasiones yo voy a tener la necesidad de procesar registro por registro y es allí donde los cursores me van a facilitar ese trabajo. Entonces, estos cursores se agrupan en explícitos e implícitos. El tipo de cursor implícito se utiliza para las operaciones select into, o sea que implica que este cursor trae un solo registro para yo poder guardarlo en una variable. Entonces, este es el que veo aquí en el ejemplo que está primero arriba. Dice select fecha, into b fecha from prueba 2, where ID y sea igual a 4. Entonces, si yo no colocara este where ID igual a 4, esta consulta me va a traer varios registros, lo que me va a hacer que falle esta operación, porque al ser un cursor implícito, solo voy a tener la posibilidad de manejar un solo dato en la variable fecha. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos un cursor implícito? Porque vamos a tener esta instrucción select into. En cambio, los cursores explícitos, que son los que más nos interesan, son los que permiten la funcionalidad de la que les hablaba, de procesar eh, registro por registro cada uno de los datos que me trae desde la base de datos. Em, bueno, este tipo de cursores explícitos, eh, a diferencia, ocasionalmente podrían devolver también un único registro, ¿no? Porque puede que la condición solo me traiga un registro, entonces la definición es que puede procesar un registro o más para los explícitos. Hay un objeto virtual de aprendizaje, un OVA, al interior del curso donde se explica más en detalle cómo el funcionamiento de estos cursores, el tipo, porque aquí vemos que el cursor hay que declararlo, hay que abrirlo, hay que recuperar cada registro con fetch y guardarlo en una variable y por último cerrarlo. Entonces, si vemos que son varias instrucciones para procesar los cursores, cuando utilizamos esta técnica que es mediante el loop while o mediante un loop que no sea for, porque vamos a mirar que con for,
como lo teníamos acá en el ejemplo anterior, automáticamente, fíjense que aquí este cursor no lo abrimos, sino que el ciclo for se encarga automáticamente de abrirlo, de recorrerlo y de cerrarlo. Entonces, pues es mucho más, digamos, sencillo de comprender o de implementar un cursor utilizando el ciclo for que utilizando el ciclo while, en el cual tenemos que, pues, ir paso a paso cumpliendo con toda esta serie de requisitos, desde abrirlo, eh, recuperar cada una de las filas y cerrarlo, y usar fetch para recuperar los datos. Entonces, pues mi recomendación es que usen for para los cursores, a menos que sea estrictamente necesario utilizar while con el loop para procesar los datos. Otro de los elementos importantes, ¿se recuerdan que habíamos hablado de los procedimientos almacenados al principio? Que bueno, que son como fragmentos de programa que cumplen con una función específica, pero tenemos también funciones y algunas de estas funciones están implementadas en la base de datos. Permítame un segundo y voy a mirar aquí que no tenga estudiantes esperando. Bueno, entonces continuamos. Entonces tenemos algunas funciones que ya vienen incluidas en nuestro motor de base de datos. Bueno, yo voy a conectarme aquí. Tengo una sesión abierta de una base de datos. Entonces, por ejemplo, si tengo, bueno, voy a eliminar esto de aquí. Si tengo una tabla, este es la interfaz del SQL Developer, pero bueno, que es la que se proporcionó en el video. Voy a mostrarles por acá donde está el video. Bueno, entonces voy a entrar al curso para que miremos. Bueno, allí mientras ingresa esta pantalla, yo les había comentado que también podemos usar Oracle Apex para la realización de ejercicio en caso que usted no pueda instalar el, el motor de la base de datos. Aquí lo veo como para.
Entonces entramos aquí a apex.oracle.com y aquí nos va a llevar a esta página donde nosotros podemos, dice Start for Free Today y puedes solicitar un espacio para que hagas las prácticas. Entonces aquí hay un free sign up donde puedes registrarte de manera gratuita y solicitar espacio. Yo como tengo, creo que una cuenta, voy a ingresar. Bueno, voy primero a mirar cómo va mi acceso al curso. Está como lento. Entonces por aquí, en el foro de aprendizaje, por aquí encontramos, bueno, yo les compartí el enlace para descargar el Oracle 11G y también les compartí este video donde está la parte de cómo instalar la base de datos. Claro que aquí la instalé con una máquina virtual, ustedes lo pueden hacer directamente sobre su computadora, sobre su máquina huésped, o si lo prefieren también pueden usar una máquina virtual los que tengan experiencia, esto con el fin de no, digamos, llenar su máquina de programas, entonces a veces conviene tener separadas algunas herramientas. Entonces, la recomendación es que instalen esto, allí está cómo configurar su primer usuario, luego instalan el cliente este SQL Developer, bueno, no necesitan realmente instalarlo, sino descomprimirlo. También está en esa carpeta que les compartí y van luego a buscar, descomprimen el archivo y ejecutan el SQL Developer. Este cliente es bastante pesado, la verdad. El SQL Developer consume bastante memoria y la subida puede que les tome algunos minutos, por lo menos la primera vez. Eh, entonces, para que no se vayan a preocupar de que está de pronto demorado la subida del SQL Developer. Y ya aquí crean la conexión, todo eso está explicado en el video y de esa manera se conectan con el usuario. Entonces no me voy a detener allí porque aquí está el material para ver esa parte, sobre todo en los primeros 30 minutos, porque ya después en este video se hacen unos ejercicios de creación de tablas y eso, que también está, si usted tiene ratico que no programa base de datos, entonces allí va a tener un recorderis de cómo es que crea una base de datos. Entonces, ya voy a entrar directamente a la herramienta y, por Profe, ejemplo, ¿será que lo puedo molestar un momentico antes de que continúe? sí, cuéntame. Es que le quería pedir el favor, si de pronto pues es que al menos pues yo no encuentro, digamos, el acceso a ese material, a esos videos, pero de pronto sea porque mi tutora es la ingeniera Marjoli, entonces le quería pedir el favor si de pronto nos podría compartir esos materiales al correo interno o algún foro como general del curso, porque a mí no me sale en el foro de noticias del curso ni nada. Ah, bueno, no te preocupes que la ingeniera Marjolis les va a compartir ese material. Listo. Entonces, sí, sí, no te preocupes por eso.
Bien, Listo, Sí, entonces, ingeniero. Efectivamente, les había dicho que esperáramos un poco, que viéramos la web para dar las indicaciones generales y después de eso se les comparte todo el material para que ellos tengan la idea de lo que van a trabajar y van a hacer. bien. Entonces, estábamos hablando por acá en la presentación de funciones. eh, entonces, hay unas funciones agregadas, por ejemplo, como el count, que permite contar los registros de una tabla. Esa es una función. Y entonces, aquí directamente ya cuando nos conectamos con el usuario, se abre esta interfase y aquí podemos ya hacer nuestra programación. Por ejemplo, yo no sé si tengo una tabla aquí, clientes. Por ejemplo, para seleccionar todos los registros desde la tabla, tal vez tengo una tabla prueba aquí. Y bueno, me ubico sobre la instrucción, la termino con punto y coma y le doy aquí ejecutar. Y bueno, me dice que esta tabla no existe. Pero puede buscar una tabla que exista, que ya tenga creada aquí, por ejemplo, prueba 100, que sí existe. Que tiene un ID y un nombre, que no tiene registros, pero podríamos insertarle un registro. Insert into prueba 100, los valores que voy a insertar, values. Entonces un ID que voy a colocar el 1 y tiene otro campo que es un varchar. Le voy a poner, por ejemplo, Mario. Y finalizo la instrucción con punto y coma. Aquí me equivoqué, values. Insert into prueba, values. Fíjense que aquí yo no estoy usando el nombre de los campos. Hay instrucciones donde yo utilizo el nombre de los campos. Pero cuando uso directamente values, debo garantizar que los datos van en el mismo orden en que se creó la tabla. Entonces, por eso aquí uso esta instrucción resumida de values. Entonces, aquí me dice que la tabla, la fila fue insertada. Puedo insertar el valor 2. Vamos a colocar a Alberto. También puedo seleccionar la instrucción para asegurarme de que corra solo esta, aunque si la selecciono solo esta, me ubico encima de ella, solo va a correr esta. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero contar cuántos registros tiene esa tabla, puedo usar la función count. Le digo count asterisco from el nombre de la tabla, ¿no? Que se llama prueba 100. Y aquí tengo que pegarlo. Entonces aquí me dice que registros no. Entonces fíjense que esta es una manera de usar esta función eh, agregada, esta función que ya tiene el motor de la base de datos, que es la función count, que me permite contar. Pero por ejemplo, si yo puedo usar otras funciones como averaje,
Por ejemplo, el ID, que es un campo numérico, average, o como se pronuncia, no sé cómo, que es el promedio, ¿no? From, prueba 100. Aquí escribí mal el nombre de la tabla. Prueba 100. Entonces debería traerme el promedio de los ID. No se escribe así. Averaje, no me acuerdo de esa función, cómo se escribe exactamente. Esta es mayúscula. Perdón. Bueno, no me acuerdo ahorita cómo es la función promedio, pero podría usar, por ejemplo, la función sum para sumar esos campos. El campo ID, como tengo el ID 1 y el 2, 1 más 2 da 3. Entonces estas son funciones que ya me trae el Oracle. Y por aquí yo tengo una lista de funciones de ese tipo que ya vienen incluidas dentro del manejador de base de datos. Como sum, ABG, que es la que estaba tratando. Mínimo que me trae, por ejemplo, si yo quiero usar la función que me traiga el mínimo de el mínimo ID, o sea, el ID más pequeño. Aquí le escribí mal. Utilizaría la función min y debe traerme el ID 1, que es el más pequeño, ¿no? Pero si quiero el máximo, aquí le pongo max. Y bueno, también podría aquí separar por coma otro campo, ¿no? Hombre. Entonces aquí me toca agregar agregar una función de agrupamiento. Sería grow by ID. Grow. Grow by expression, not a grow by. Tengo que poner esta adelante. Bueno, así no me funcionó. Pero entonces la idea es que nosotros sepamos que existen esas funciones y que nosotros las podemos usar, pero que nosotros también podemos crear nuestras propias funciones. Y para crear nuestras propias funciones utilizamos el lenguaje PLSQL, al igual que para usar los procedimientos almacenados, como estuvimos viendo en el ejemplo, en este ejemplo, por ejemplo, ¿dónde era que teníamos aquí? Que teníamos este procedimiento almacenado. Vamos a tratar de implementar uno. Entonces, lo creamos con la instrucción create procedure, el nombre del procedimiento.
Por ejemplo, saludar. Vamos a crear este procedimiento. Saludar, en ocasiones es conveniente utilizar create or replace para reemplazar el procedimiento en caso que exista. Entonces, acá utilizamos la palabra reservada as, begin y end. Podemos escribir en mayúsculas o en minúsculas. Y también podríamos terminar con este slash como para indicar que el procedimiento termina, no es obligación. Entonces, aquí vamos a separarlo. Aquí podemos agregar comentarios. Por ejemplo, si yo con doble rayita, entonces si quiero hacer que se ignore este comentario, digo esta línea y sea tomada como un comentario, o también lo puedo usar para agregar documentación a lo que estoy haciendo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es mandar un mensaje por pantalla que sería como nuestro hola mundo, ¿no? Entonces podemos usar un paquete que se llama dbms output punto put line para mandar un mensaje por la salida estándar. Y aquí ponemos entre comillas, por ejemplo, nuestro primer hola mundo en procedimiento almacenado. Lo compilamos y se guarda como un objeto en la base de datos. Entonces aquí dice procedure saludar compilado. Entonces ya hemos creado este pequeño procedimiento que debe mandar una salida por consola. Entonces, para ejecutarlo, nosotros desde acá podemos usar execute, el nombre del procedimiento, ¿no? Que este se llama saludar. Y entonces aquí, fíjense, bueno, tengo otros mensajes aquí. Conviene a veces eliminar con este lapicito que está aquí invertido. Voy a ejecutarlo nuevamente y aquí está hola mundo. Entonces, este es mi primer procedimiento. De esta misma manera yo también puedo crear funciones. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una función y un procedimiento? Que una función me retorna un valor. Un procedimiento normalmente no retorna valores, aunque podría retornar ciertas variables, pero digamos, no está orientado a retornar valores, sino que para eso están las funciones, para devolver valores que yo puedo utilizar. Otra cosa, las funciones no pueden hacer actualizaciones en la base de datos, solo pueden consultar, mientras que los procedimientos sí pueden realizar cambios al interior de la base de datos, actualizar, eliminar registros. Entonces, cuando nosotros necesitemos hacer este tipo de operaciones, vamos a usar procedimientos almacenados. Cuando necesitamos actualizar, necesitamos eliminar, insertar datos, vamos a utilizar procedimientos almacenados. Y cuando solo sea de consulta, pero que necesitamos hacer procesamiento sobre esos datos y devolver algún valor, vamos a usar funciones. Entonces, ahora vamos a ejecutar este mismo procedimiento, pero lo vamos a hacer
aquí en Oracle Apex. Yo tengo aquí un espacio creado. Ustedes cuando lo creen pueden solicitar el espacio. Mi espacio se llama ABD, Administración de Base de Datos 1701. Aquí es raya. Y aquí es el correo con el que yo creé el espacio, con el que lo solicité. Y mi contraseña. Entonces aquí voy a ir por donde, por esta parte que dice SQL Workshop y voy a dar clic aquí donde dice SQL Command. Entonces aquí ya se abre un editor para yo escribir mi, mi programa PLSQL o el procedimiento o la función. Entonces voy a traerme este que acabo de escribir aquí en, en SQL Developer. Fíjense que si pulso aquí la rayita se oculta lo que yo tengo aquí, esta parte del procedimiento. Entonces voy a ejecutar este procedimiento aquí y acá abajo me dice Procedure Created. O sea, creo el procedimiento almacenado que se llama saludar. Ahora, ¿cómo lo ejecuto? Voy a intentar ejecutarlo de la misma manera que lo hice en SQL Developer, que utilicé la instrucción execute saludar. Selecciono la instrucción execute saludar y le doy acá Run en la parte derecha donde está el botón Run. Y me dice aquí Invalid SQL Statement. O sea, no reconoce este tipo de instrucción. Entonces, esa es una diferencia para tener en cuenta. No lo puedo ejecutar de esta manera, sino que tengo que usar un bloque PLSQL para poder ejecutar mi procedimiento. Entonces, recuerden que un bloque PLSQL consta de la instrucción begin y end, para indicar que el bloque terminó. Estos son los obligatorios, pero también tenía declare y exception, pero obligatorios son estos. Y aquí dentro del bloque voy a llamar el nombre del procedimiento que se llama saludarnos. Entonces lo ejecuto y fíjense que ahora sí ejecutó y me dice aquí hola mundo en la salida. Entonces para tener en cuenta, los que tengan la necesidad de trabajar en Oracle Apex lo van a hacer de esta manera, la llamada a los procedimientos. Lo de las funciones sí sigue siendo igual. Otra de las formas que tenemos para realizar estos ejercicios es utilizando Oracle Live, que es otra herramienta también desde la nube que pone Oracle a nuestra disposición. Esta que está aquí, Oracle Live SQL. Y para poder usarla, nosotros tenemos que crear una cuenta Oracle para poder usar esta herramienta. Eso es en caso que usted tenga problemas, digamos, para la instalación
o que no quiera desgastarse ahorita con la instalación. Y bueno, aunque de todas maneras lo recomendable es que usted instale el Oracle 11G, pero puede que haya un caso que no pueda instalarlo, entonces puede hacer los ejercicios acá. Crea su cuenta Oracle y luego entra a esta página y le da aquí Start Coding. Y aquí te va a pedir las credenciales. Ya una vez que ingreses, bueno, aquí automáticamente se va a abrir este editor también y vas a poder interactuar con él de la misma manera. Lo que hagas allí se queda guardado con tu cuenta en la sesión. La puedes consultar más adelante, incluso lo que escribas. Vamos a crear este procedimiento. Entonces aquí abajo dice Procedure Created. Y la llamada también es de la misma manera, usando bloques PLSQL. Si no, no va a funcionar. Una cosa importante antes que se me olvide, bueno, aquí cuando ejecutas el procedimiento, estoy hablando de SQL Developer, normalmente no, esta salida por, eh, por consola, el paquete DBMS output.putline no funciona o no ves la salida a menos que tú habilites que esto se vea. Hay dos formas de hacerlo. La más expedita es usar esta instrucción set server output en on. Aquí te lo dice, fíjate. Set server output en on, la ejecutas para que puedas ver la salida por consola acá. Si no, esto no se ve. No sé si podemos apagarlo. Bueno, se supone que ahí quedó apagada y no debería yo ver la salida de esto. Efectivamente, sí ve que dice procedimiento PLSQL terminado, pero no vi esta parte de Hola Mundo. Entonces debo ponerlo en on. Esa es una forma. Hay otra forma que creo que en el video yo la expliqué, en el video que les compartí, para ver esta salida, pero es mejor así porque la otra agrega una ventana por acá abajo y resta menos espacio aquí de visibilidad. Entonces, bueno, y vamos a correr aquí el procedimiento almacenado, pues de la misma manera que en Oracle Apex. De hecho, creo que esta es una implementación de Oracle Apex. Entonces aquí llamamos el procedimiento por su nombre y le damos punto y coma, ¿no? Entonces acá le doy run y sale el mensaje por pantalla. Bien. Pero también nosotros podemos crear funciones. Voy a quitar esto de acá y vamos a crear una función. Vamos a mirar la sintaxis de cómo creamos una función que nosotros mismos diseñemos. Por ejemplo, bueno, esta parte que está aquí son de funciones que ustedes pueden utilizar, que ya están creadas dentro del manejador de base de datos. En esta diapositiva hay unas diferencias entre
procedimientos almacenados y funciones que sería importante revisar. Y aquí tenemos la sintaxis de creación de una función. Entonces vamos a crear nuestra propia función aquí, una función sencilla. Vamos a crearla aquí en SQL Developer. Por favor, el micrófono. Bueno, entonces vamos a crear una función. Utilizamos la instrucción create or replace function. Y bueno, esta sí le vamos a decir que nos envía un parámetro de entrada. Con los procedimientos almacenados también podemos utilizar parámetros. Vamos a declarar una variable aquí que vamos a denominar num de tipo número. Y aquí viene lo que retorna, ¿no? Return, el tipo de dato que retorna esta función. Vamos a decirle que retorna también un número. Y acá la parte del bloque de la lógica de la función y el final. Acostumbramos a poner este slash, aunque no es obligatorio, por lo menos para este editor, tal vez para el del SQL Plus, sí. Pues vamos a corroborar que estamos bien. Entonces, aquí nos faltó el nombre de la función, ¿no? Create or replace function, el nombre de la función que le vamos a poner, vamos a colocarle a esta cuadrado, que es para que nos calcule el cuadrado de un número que enviemos, un número cualquiera. Entonces aquí le vamos a decir return. Podemos usar podemos multiplicar este número que va aquí por el mismo, ¿no? Y esto nos va a dar el cuadrado. Return número por número. Entonces vamos a compilar la función. Pues dice función cuadrado compilado. Ahora, ¿cómo probamos nosotros nuestra función? Pues la ejecutamos. Las funciones normalmente se llaman dentro de una consulta, pero también podríamos utilizar, si la tenemos que llamar dentro de la consulta, por ejemplo, cl cuadrado, y le tenemos que pasar el valor que vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Vamos a pasarle un 4. Ahora, ¿de dónde? Entonces usamos la pseudo tabla dual que nos proporciona Oracle para ejecutar consultas en el caso que no, esta es como una tabla dummy, en el caso que no requiera, que no requerimos de pronto consultar una tabla, sino ejecutar la función, como en este caso. Entonces fíjense que aquí nos devuelve el valor 16, porque 4 al cuadrado es 16, ¿cierto? 4 por 4, 16. Ahora vamos
a modificar esta función para que, o vamos a crear otra función suma, pero nos vamos a basar en esta función, lo vamos a modificar para que nos sume. Entonces ya le vamos a cambiar el nombre. Esta no se va a llamar cuadrado, sino suma. Bueno, suma ya existe, existe sum, no suma. Y vamos a el número 1. Y vamos a pasar como parámetro otro dato que sería el número 2. Y acá ya no tendríamos que devolver número por número, sino serían alguien que me ayude. Voy a habilitar los micrófonos. Pero aquí sería número 1. Y acá que tendría que colocar para que sea una suma. Esta función suma me va a sumar dos números que yo voy a pasar por parámetro. Num2. Correcto, num2. Muy bien. Y aquí el punto y coma. Entonces compilo esta función. Dice función suma compilado. Voy a borrar aquí para hacer la prueba. Entonces lo que voy a hacer es pasar los números. Voy a usar esta misma llamada que tengo aquí. Entonces sería select suma. Ahora voy a sumar 5,6 como parámetro. Entonces aquí me da 5 más 6, da el valor de 11. Bueno, hasta ahí es claro, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que que se les pide crear es trigger, que son disparadores. Estos disparadores se activan automáticamente cuando ocurre un insert, un update o un delete. Y estos procesos se activan antes o después de que una de estas operaciones se ejecute. Entonces, esto es una de las cosas que ustedes tienen que hacer dentro de las actividades. Aquí hay algunos ejemplos de triggers, pero en el material también hay ejemplos. En cuanto a optimización, bueno, a medida que uno va creando la base de datos y que la va poniendo en funcionamiento, llega un momento en que optimizar los procesos se vuelve necesario, una necesidad, y pues para ello tenemos la creación de índices como un elemento de optimización de consultas. Que buscamos con la optimización? Que los usuarios obtengan una respuesta, digamos, en un tiempo que sea bueno, que no demoren las consultas, que sea un tiempo válido para los usuarios, que no tengamos quejas. Entonces, de ahí la importancia de la optimización. Entonces, la creación de índices suele ser un factor importante. Una tabla inmensamente grande sin índices va a dar como resultados consultas que se demoran mucho. Entonces, Oracle
y bueno, y otros motores de base de datos tienen una función que es un optimizador interno, que cuando nosotros ejecutamos una consulta como esta, utiliza ese optimizador. Ese optimizador, de esto hay incluso libros completos sobre optimización, así que es un material bastante extenso, pero nosotros aquí abordamos, digamos, algunos aspectos básicos de la optimización, que se da en muchos aspectos. En cuanto al optimizador, bueno, Oracle hace un plan de ejecución de esa consulta y pues para ello se basa en estadísticas que tiene el diccionario de datos del sistema. Entonces, para mantener actualizadas las estadísticas en el optimizador, se deben analizar las tablas, índices y otros objetos. Entonces, para ello, por ejemplo, esta instrucción, analyze, nombre de la tabla, compute statistics, que permite actualizar las estadísticas de la tabla que se coloque aquí para que el Oracle, el optimizador de Oracle, adopte un plan de ejecución que esté actualizado, porque él evalúa los costos de esa consulta, y basado en esos costos, él va a tomar el plan de menor costes para ejecutarlo. ¿Qué pasa? Que si estas estadísticas no están actualizadas, podría estar tomando de pronto decisiones equivocadas el optimizador de Oracle. Entonces hay unas instrucciones como dbms stat que también ayuda a que el optimizador funcione de mejor manera. Digamos, esto a grosso modo es como algunos aspectos de optimización que ustedes van a tener la oportunidad de profundizar. En cuanto al ejercicio de optimización que se pide en la guía, bueno, tampoco se les pide que usen estos aspectos avanzados, sino que, digamos, con un poco de sentido común, ustedes vean esas operaciones innecesarias en esa consulta que se está colocando, que vamos a verla por acá de la guía, que es justo lo que vamos a mirar ahora, que es lo que ustedes van a hacer en esa actividad que se ha propuesto. Entonces, bueno, aquí está el planteamiento del problema, que no lo voy a leer porque ustedes saben leer, ¿verdad? Y ya cada estudiante va a dar respuestas en este foro. Ya yo he visto que están bastante activos en este foro y están dando respuestas a estas preguntas orientadoras. Ustedes deben hacer un comentario significativo a una de las respuestas que los compañeros publiquen en el foro. Un comentario significativo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que, que usted reflexionó sobre eso que va a escribir, que en lo posible sea aplicable a su entorno, que usted interiorice, digamos, ese comentario que hizo el compañero, y de acuerdo a ello usted también va a hacer un aporte positivo, en el sentido tal vez de complemento de esa intervención que hizo el compañero. Eh, Se les pide, bueno, que creen esta base de datos, que es una base de datos de nómina reducida, porque, bueno, sabemos que una nómina en la vida real es bastante grande, pero aquí, digamos, hay cosas importantes aplicables a una nómina. Usted va a crear esas tablas y va a insertar datos en esas tablas. Dice, en una base de datos, cree las siguientes tablas y luego inserte al menos 5 registros de cada tabla. Bueno, aquí, digamos, no es camisa de fuerza que usted
cree exactamente los mismos campos, pero digamos que sí es una referencia importante para la creación de esa base de datos. Y luego se pide realizar unos puntos sobre esa base de datos. Por ejemplo, la primera es crear una función que devuelva el valor a pagar para un periodo determinado de un empleado. Entonces, para este ejercicio, pues toca cuando usted cree la tabla aquí de conceptos, ¿cuál es? Y tenemos la tabla de empleados, departamentos, salarios históricos, permisos de vacaciones, evaluaciones de desempeño, conceptos, salarios. Entonces, esta tabla es como la que alimenta el sistema al momento de liquidar por ejemplo, un mes de un trabajador. Debe tener, uno de los conceptos debe ser el salario básico, ¿no? Entonces, con base en el salario, si el periodo de liquidación es el mes y el empleado gana 1.000.000 de pesos, entonces el valor que debe ir en ese concepto de salario debe ser 1.000.000 si el periodo es mensual. Si el periodo es quincenal, pues debería ser la mitad, ¿no? Pero como acá se les está pidiendo periodos mensuales, entonces uno de esos primeros conceptos es el del salario. Pero usted también puede incluir conceptos como permisos no remunerados, que sería un concepto negativo y que va a restar ese valor del salario del empleado. Pero también podría usted incluir otros conceptos como el descuento por salud, el descuento de pensión. Y ahí conviene que usted revise cuánto es el porcentaje de descuento que se hace por esos valores. Importante, el concepto salario, bueno, lleva un monto y de concepto, la fecha de liquidación, pero acá donde tenemos la tabla de conceptos, tiene un campo que se llama signo, donde podemos determinar si ese concepto suma o resta al valor a pagar. Entonces, para tener en cuenta, ¿no? ¿Qué conceptos creen ustedes que resta al valor a pagar de un salario? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuáles serían los conceptos? Un concepto positivo, pues. O sea, que suma. Extras. Perdón. Horas Los extras. bonos, Horas extras. Por ejemplo, horas extras. Bien, la prima, bien. En caso que se liquide prima, ¿verdad? ¿Y uno negativo? ¿Cuál sería? Permiso no remunerado. Pues, sí. Sanidad. Servicios médicos y sanitarios. Bueno, sí, en caso de que haya prestado para, No para, adelanto y nómina. para cubrir una calamidad, por ejemplo. Bueno, pero entonces allí, digamos, ustedes van a meter unos conceptos y van a hacer esta función de liquidación de ese periodo mensual. Ahora ustedes podrían hacer puede que sea una función o que sea un procedimiento. Ya ustedes evaluarán cuál les conviene. Eh, una función que calcule el tiempo total de vacaciones tomada por un empleado en un año específico y ahí van a tener que trabajar con fechas. Un ejercicio de cursores, que es crear un cursor que recorra a los empleados y calcule el salario total que la empresa ha pagado a cada empleado en un año específico. Tal vez para esta necesita más de 5 registros en la tabla de liquidación de salario. Bueno, aquí fíjense que una tabla de periodos. Esta tabla de periodos es mensual, ¿no? Usted va a crear un ID del periodo que puede ser el mes, la descripción que es el periodo, por ejemplo, si es el periodo, por ejemplo, 2024-1, ¿qué debería ir en la descripción de ese periodo? El periodo 2024-1. O sea, enero, 2024 es el año correcto. Entonces sería correspondiente al mes de enero ese periodo.
¿Y la fecha inicial de ese periodo sería cuál? Del 01 del 24. Ujú. ¿Y la fecha final? 31 del 01. Correcto. Ahora, el estado de ese periodo se refiere a que si el periodo se cerró, porque uno cuando procesa la nómina, y bueno, se supone que cuando estás alimentando el periodo, se supone que está en un estado abierto ese periodo y cerrado si ya la nómina se procesó. Entonces, ahora ese periodo, ¿dónde está en conceptos salarios? Fíjense que hay, aquí va por periodo. Entonces, ese periodo nos permite identificar el concepto de salario a qué periodo corresponde. Además del empleado al que corresponde la liquidación, el monto y la fecha de liquidación, que es cuando se procesó ese concepto o cuando se colocó allí en esa tabla. Bueno, esto en el punto 8 estábamos, ¿no? Que es crear ese cursor para barrer esa tabla. Crear un trigger que al insertar un nuevo registro en la tabla de permisos por vacaciones, por disfrute de vacaciones, actualice automáticamente el saldo de vacaciones disponibles para el año. Porque recordemos que las vacaciones se dan anualmente, ¿no? Y corresponde a 15 días hábiles de, de un año, ¿no? Entonces, hay empresas que permiten vacaciones, el disfrute de vacaciones, por ejemplo, de una semana y me queda pendiente la otra semana y así. O tomo 2 días de vacaciones y aunque hay otras empresas que dicen, no, eso me genera mucho trámite administrativo y yo mejor les doy todas las vacaciones a mis empleados completas. Pero entonces aquí se está pidiendo que sean vacaciones, digamos, parciales. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ahí se las van a ingeniar para hacer la función que calcule o que es un trigger, ¿no? Que actualice si quedan pendientes vacaciones todavía. Aquí hay otro trigger que al actualizar el salario de un empleado en la tabla de empleados, registre automáticamente el cambio en la tabla de salarios históricos. Entonces, cuando nosotros actualicemos en empleados, cuando le aumentemos el salario, vamos a dejar un registro o una huella, pero que sea automática en la tabla de salarios históricos. Esto pues permite garantizar que uno pueda ver el historial de salarios de un empleado. Entonces, y que lo vamos a hacer de manera automática con un trigger, un disparador. Estamos en el punto 9. En el punto 10, ese era el que vimos. Bueno, en el punto 11, bueno, vamos a optimizar esta consulta. La idea es que ustedes revisen esta consulta y miren si hay cosas que no eran necesarias, que yo he podido hacer esta consulta de manera más sencilla. Y pues esto va a generar que se haga más rápido en el motor de la base de datos. Pero entonces el ejercicio no se compliquen tanto, sino que lo que ustedes observen, eso sí, deben dejar documentado el cambio de por qué lo hicieron o por qué consideran que puede generar retrasos ese cambio que ustedes hicieron. En el punto 12, crear una función que devuelve el promedio de las puntuaciones de evaluación de desempeño de todos los empleados, porque acá tenemos una tabla de desempeño donde se evalúa por puntos a cada empleado. Entonces, y finalmente el punto 13 es otro trigger que va a evitar que se registre o ingrese un empleado en la tabla de empleados entre las 10 p.m. y las 6 a.m.
o sea, a altas horas de la madrugada o de la noche, que se registre algún movimiento sobre esa tabla. Entonces, esos son como los puntos. Ahora, ustedes van a tomar, digamos, van a tomar evidencia de cómo realizan cada punto. Lo van a dejar documentado, no solamente del script que ejecuta del SQL que ustedes implementen, sino que es importante este resultado que da aquí. Con esto nos aseguramos de que no solamente usted escribió eso, sino que lo ejecutó y funciona. O sea que usted va a tomar evidencia tanto de la implementación como de la ejecución del ejercicio. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, vamos a hacer Profe, ¿usted va a CIPAS. hacer CIPAS? Ah, era eso. Sí, vamos a hacer CIPAS la próxima semana. Pues esto para darles tiempo que ustedes asimilen esto que hemos hablado en esta noche, que intenten hacer el ejercicio y de esta manera pues creo que podemos sacarle mejor provecho al CIPAS de la próxima semana. Seguro que se van a divertir mucho haciendo estos ejercicios porque es chévere programar. Esto es un arte que uno se relaja. Claro que a veces toca pelear contra la frustración, pero ahí está el secreto. No frustrarse. Buenas noches. Buenas noches. Tutor, ¿cómo está? Una pregunta. Perdón, la presentación se va a compartir en el foro, pero la presentación del PowerPoint. Se los voy a enviar por correo. Ah, listo, muchísimas gracias. Sí, y el video se los voy a también a compartir en el foro. Muchas Aparte de que gracias. queda la grabación aquí en el canal. Listo. Profe, una preguntita. Adelante, Juan Cordial David. saludo, profe. Sí, cordial saludo, profe. Buenas noches. Profe, ¿será que yo puedo trabajar con MySQL Workbench? ¿Y por qué no trabajas con Oracle, Juan? Yo te recomiendo que trabajes con Oracle. Bueno, si ya tienes experiencia en MySQL, puedes sumar más Pero, experiencia con Oracle. oh, listo, profe. Lo digo es porque, digamos que tengo un computador Mac, entonces siempre cuando lo descargo, no me deja ni siquiera descargarlo, pero puedo trabajarlo, como dijiste, con la forma live, ¿no? Sí, o con una máquina virtual, si es robusto el equipo. Gracias. Aunque de todas maneras en la unidad 3 sí vamos a tener que hacerlo de esta manera con el motor instalado porque ya vamos a entrar en la unidad 3, no, en la unidad 2. Vamos a entrar a trabajar con privilegios de usuario, que eso no lo podemos hacer en Apex ni en SQL Live. En esas versiones de Oracle en la nube no podemos trabajar con permisos de usuario. Entonces, si lo puedes ir haciendo desde ahora, sería bueno. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces vamos a ir cerrando esta webconferencia y bueno, no sin antes agradecerle su asistencia. No sé si la ingeniera Marjolie va a agregar algo. Bueno, tal vez se desconectó. Bueno, entonces, desearles buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. tutor. Gracias, profe, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.